buenas tardes a todos, muy buenas tardes a nuestra comunidad del podcast de la Universidad Central de Veracruz. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno y los saludo con mucho gusto desde nuestras instalaciones en Avenida Jalapa 560 en la capital del estado de Veracruz. En esta ocasión vamos a darle la bienvenida a un gran amigo, a un amigo de la Universidad Central de Veracruz, a un amigo personal, una persona muy joven, una persona muy capaz, una persona muy preparada que se ha desempeñado por más de 15 años como servidor público estatal. Es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo y doctor en Derecho, además de docente en diversas instituciones educativas de la entidad. Me refiero y presento a todos ustedes con mucha alegría al doctor Rodrigo Rodríguez Sánchez. Doctor Rodrigo, amigo, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación que te hicimos, que te hace la Universidad Central de Veracruz. Pues estimado Jorge, el agradecido soy yo, muy contento de estar aquí en tu universidad, con toda la comunidad de la Universidad Central, para platicarles de un tema de la mayor relevancia e invitarlos a un próximo curso que diseñamos para ellos, para que lo aprovechen y puedan continuar con esta capacitación permanente que todos los profesionales estamos obligados a tener. Yo creo que sí, fíjate, y tú sabes que finalmente las universidades cumplimos precisamente, o tenemos esa obligación de estar siempre ofreciendo educación continua a todos los profesionistas, y no solamente de la rama de negocios o de la rama financiera, sino también de todos aquellos servidores públicos que tienen a su cargo responsabilidades administrativas. Finalmente, pues la universidad, como bien lo dice, es un universo de conocimientos, y este es un tema bien importante que se refiere a las responsabilidades administrativas, un tema que tú dominas muy bien, no solamente por tus conocimientos teóricos que avalan tu amplio currículum, sino también por tu trabajo profesional. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, y yo la primera pregunta que te quiero hacer es que nos platiques qué es la responsabilidad administrativa desde tu punto de vista. Pues muchísimas gracias nuevamente, y sí, como lo dices, fíjate que una de las obligaciones que nosotros como profesionales de cualquier materia, de cualquier rama que tenemos, es la capacitación continua y permanente. Los conocimientos, tú bien sabes, pues van evolucionando, algunos se van descartando, otros finalmente vienen siendo obsoletos, y esto que pide o que exige, bueno, pues que nuestros profesionistas y profesionales que se encargan de resolver nuestros problemas como sociedad, porque cuando uno está enfermo, pues va con un médico, cuando uno tiene un problema legal, pues va con un abogado, cuando uno tiene un problema o requiere una asesoría en materia de negocios, pues va con el experto, ¿no? Pero el conocimiento y el mundo cambian, ¿no? Entonces, antes de hablar de responsabilidades administrativas, creo, mi estimado amigo, que habría que referirnos a el servidor público como tal. Y pues fíjate que el Estado, esta ficción que nosotros creamos, que es un ente abstracto, que es la conjunción de todos nuestros intereses ahí puestos y dispuestos para servirnos, mediante el cual nosotros firmamos este contrato ficticio donde, lejos de querer gobernarnos por nuestros propios medios y bajo nuestros propios poderes, cedemos esto y se lo damos a él, ¿no? El Estado finalmente requiere de personas físicas, tú bien lo sabes. Claro. Requiere de las personas, los hombres y mujeres que le trabajen. Entonces son agentes del Estado, y estos reciben el nombre de servidores públicos. Bueno, pues los servidores públicos, fíjate que son responsables, solidarios y responsables por sus propios actos o omisiones. Es decir, si el Estado tiene la encomienda de impartir justicia, no va a venir esta ficción a impartirla, va a requerir de jueces y juezas, de magistrados y magistradas y de ministros y ministras. Entonces ellos son responsables de la labor de impartir justicia, que es una labor importantísima en cualquier Estado constitucional y liberal y democrático. Pues bueno, ¿qué pasa cuando estos jueces y juezas, por el ejemplo que ponemos, fallan? Pues adquieren una responsabilidad, y por responsabilidad debemos entender esa obligación que nosotros tenemos de atender y responder por lo que hicimos y no hicimos, ¿no? Entonces tenemos que apechugar
esas consecuencias derivadas de nuestros actos y omisiones. Entonces, el servidor público es un profesional en muchas de las veces, porque todos los puestos y cargos requieren de cierta profesionalización. Entonces, el contar con los mejores elementos de personas favorece y fortalece al Estado en esta importante labor. El curso que yo te vengo a platicar y las responsabilidades administrativas, que son un tema importantísimo, lo decías tú, no solo para el profesional ni para el servidor público, sino para la ciudadanía. Claro. La ciudadanía debe estar atenta, consciente de que sus servidores públicos son responsables por sus actos, ¿no? Porque fíjate, Jorge, ¿qué pasa cuando tú, digamos, te cruzas un semáforo rojo o te estacionas en un lugar indebido? Pues soy sujeto a una sanción. Exacto, fíjate, eres también responsable. Claro. Estás infringiendo una norma administrativa que es la ley de tránsito y hay una sanción. Okay. Pero fíjate, yo aquí sí te quiero acotar y quiero que me platiques en ese contexto que me estás diciendo. A veces siento que el servidor público como tú bien lo defines y que tiene estas obligaciones hacia la sociedad, puede ser que desconoce muchos aspectos importantes de su función, de la función que le fue encomendada y de la función que finalmente repercute en la sociedad. Y que eso hace que la sociedad misma se degrade, que la sociedad misma caiga en sobornos, que la sociedad misma caiga en la mordida, ¿verdad? Porque nadie se hace responsable. Nadie se hace responsable porque ¿cuántas veces no hemos sido sancionados de manera injusta? Y yo te pregunto, ¿tú crees que eso se deba a falta de preparación, de conocimiento del servidor público? ¿O se trata de un problema coyuntural ya de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza como mexicanos? Digo, y hablo como mexicano porque yo soy mexicano y vivo en México. Yo no puedo hablar de Latinoamérica, ¿verdad? Porque pues tendría yo que vivir en esa sociedad. ¿Cuál es tu opinión, amigo? Pues mira, es una pregunta muy compleja, tiene muchos niveles para responder y atiende muchos rubros, todos importantes, ¿no? Pero creo que has dado en el clavo. Yo estoy seguro y convencido de que el servicio público mexicano tiene a los mejores hombres y mujeres a su servicio, ¿no? Y muchos de ellos tienen la intención, la voluntad y el compromiso personal por dar el mejor de los servicios para la ciudadanía, nosotros, y cumplir así con los fines del Estado. Pero esa voluntad puede verse diezmada en sus efectos si se desconoce, como tú lo acabas de comentar. Claro. Entonces, aquí la clave, tú y yo lo sabemos, porque tú diriges un centro de educación, un centro donde se abreva al conocimiento. El conocer, el saber, son la herramienta fundamental para el progreso. Entonces, un servidor público capacitado, informado, formado, va a dar el mejor de los servicios. Y si eso lo complementas con sus aspectos éticos y su escala de valores, pues vas a tener un súper funcionario. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en un mejor país en todos los niveles, ¿no? Finalmente, lo que tú nos estás hablando, la preparación, la ética del servidor público, pues es lo que los mexicanos estamos esperando, y es lo que nos va a llevar definitivamente a tener una mejor sociedad y a tener un mejor país, un mejor estado. Pero pues si por una parte nos encontramos a la ciudadanía mal informada y sin conocimiento, porque pues los ciudadanos nos enteramos de que se aprobó tal ley y aparece un nuevo reglamento, pero bueno, pues sí, ahí está la ley, ahí está el reglamento, pero nunca nos preocupamos por echarle una ojeada al nuevo reglamento o a la nueva ley. Y si nos topamos con una persona que está en sus manos operarla, ejercerla, y que tampoco lo conoce, pues entonces se convierte esto en un verdadero caos. Y eso pues creo que finalmente pues va en repercusión del avance del país que todos queremos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y mira, aquí hay una frase del doctor Miguel Carboner, un reconocido jurista, abogado, profesor de la UNAM, en un libro que escribió que se llama Los Derechos Fundamentales. Dice una frase que para mí es lapidaria:
la violación de un derecho tiene su más grande amparo ante el desconocimiento de su titular. Porque imagínate, pues yo puedo tener muchos derechos, la Constitución me los reconoce, hay autoridades que me los garantizan o que están obligados a garantizármelos, pero si yo no los conozco, ¿cómo siquiera voy a saber que me están violando, no? Y como tú dices, si la persona, agente del Estado, que está obligada por definición a dominar y conocer esa ley o esa norma, la desconoce, pues vaya, es un detrimento a la consecución de los objetivos de la sociedad y de nuestro Estado, ¿no? Yo creo que eso se complica, amigo, en el momento en que la ley, el desconocimiento de la ley no te exime a no cumplirla. Y entonces, si no la conocemos y la violamos y luego nos sancionan, pues entonces como sociedad decimos, pero ¿por qué me vas a sancionar? Pues porque está en la ley. ¿Cuál ley? Pues en la que se publicó, oficial, exactamente. Gaceta, sí. Y luego como ciudadanos, porque yo creo que a todos nos ha pasado, decimos, pero ¿por qué me sancionaron si eso no está en la ley? No, pues que así la interpretó quien te sancionó. Bueno, pues entonces esto es un laberinto, ¿no? Un laberinto sin salida en donde quien la debe de ejercer la desconoce o no la aplica como debe ser, y quienes la debemos de cumplir tampoco la conocemos. ¿Estás de acuerdo? No, totalmente de acuerdo. Entonces ahí es un círculo vicioso, ya lejos de ser un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, sí. Porque el que la tiene que conocer, la desconoce o hasta la viola, sí. Y al que te protege ni siquiera sabe de su existencia. Ok, Rodrigo, hay dos tipos de responsabilidades en atención a la naturaleza, condición de la persona, ¿es correcto? Totalmente correcto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, la responsabilidad, como decíamos, es atender y cumplir con esas consecuencias que nuestras acciones o omisiones generan. La responsabilidad administrativa en nuestro país, en México, la podemos dividir en dos tipos, como tú bien nos dices, en atención a la persona, ¿no? El ejemplo que puse hace rato, que es muy sencillo, pero que seguramente a muchos les ha pasado, que al incumplir una infracción o mejor dicho, al incumplir con una ordenanza de la ley de tránsito o cualquier otra, eres acreedor a una infracción y a una sanción, ¿no? Sí. Ese es el aspecto de la responsabilidad administrativa como ciudadano, como particular. La otra es la responsabilidad que tienen los agentes del Estado o los servidores públicos con el propio Estado y con la propia ley. Y fíjate que aquí viene uno de los puntos importantes que vamos a ver en este curso. La responsabilidad administrativa deviene, o se conoce mejor dicho, como, o es regulada a nivel legal, jurídico, por una disciplina nueva que se llama Derecho Administrativo Disciplinario. El derecho administrativo disciplinario es el Estado disciplinando a sus agentes, a sus servidores públicos. El otro es el derecho administrativo sancionador, es el Estado sancionando a la ciudadanía. Esa es la gran distinción, amigo, que podemos decir, mejor dicho, en términos prácticos y llanos. Muy bien, ¿y tú crees que este curso podría permear tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía para entender este conflicto que nos platicas? Porque es un conflicto, ¿no? Es un conflicto. ¿O cómo lo puedes tú...? Es un fenómeno, amigo, que lamentablemente se está dando y parece que se va a seguir dando, pero ahí entramos dentro de un fenómeno más complejo que es la corrupción. Sí. Entonces, fíjate que la corrupción como fenómeno es muy interesante para estudiarlo, pero es muy difícil de estudiarlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque la corrupción, para empezar, tenemos un problema de definición conceptual. Abundan las definiciones sobre lo que es corrupción. Y el otro problema que tenemos es la naturaleza propia de la corrupción. La corrupción, dentro de sus manifestaciones, se hace de manera oculta. Entonces eso dificulta su medición y su percepción. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues no podemos definir qué es corrupción en términos, digamos, universales, pero tampoco podemos medirla porque es oculta.
pero sin embargo todos la sentimos y la percibimos, o incluso hemos hasta participado directo e indirectamente de ella, ¿no? Fíjate que ahorita que hablas de corrupción, es muy lamentable ver en los índices internacionales de corrupción como país la posición que tiene México. Bueno, y aquí quiero que me expliques si esa corrupción es solamente percibida o está documentada, porque tú me dices que es difícil documentarla, pero finalmente los índices de corrupción de México son muy altos. Sí, son muy altos. Y entonces, ¿eso de qué nos habla? ¿De qué nos habla? Que es una parte coyuntural de nuestra formación como seres humanos, como sociedad, como gobierno, o es únicamente una percepción que los organismos internacionales que evalúan este fenómeno lo consideran de esa manera. Tú como experto, ¿qué opinas? Pues mira, hay diversas interpretaciones, estudios doctrinarios, investigadores de prestigio que han pasado las horas de sus días investigando y explicando a la corrupción. Pero fíjate, de la corrupción, por lo que se hace a su origen como país, tenemos varias explicaciones, muchas históricas, muchas hasta románticas, otras incluso que se prestan, digamos, a como que ¿a poco fue cierto? Como que increíbles, ¿no? Se dice, por ejemplo, que fueron los españoles que a través de la conquista implementaron estas prácticas corruptas, ¿no? Lo cual es debatible, porque fíjate que hay estudios que indican que en la era prehispánica en nuestro país ya había actos de corrupción. Entonces, estos indicadores internacionales que tú bien mencionas, que evalúan a los países en cuanto a su desarrollo, competencia económica, pobreza, corrupción, nos posicionan siempre en los peores lugares o en posiciones que nosotros no desearíamos nunca, ¿no? No, son indicadores nada presumibles, ¿verdad? Nada presumibles. Deberíamos nos agrada que nos pongan en los primeros lugares de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo sustentable, pero no de corrupción, definitivamente. No. Sí, entonces, es muy interesante lo que me comentas, que finalmente la corrupción pues está documentada desde antes de la conquista, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que es parte de nuestra cultura. Mira, como mexicanos. Hay una frase que la voy a decir porque viene de una novela que se llama Los frutos de la ira, no recuerdo el autor, que dice que podemos equiparar a la corrupción con lo que dice uno de los personajes dentro de esta obra, ¿no? Al mal no podemos erradicarlo, no podemos acabar con el mal, pero vamos a evitar que gane. Sí, es entonces, muy cierto. Con la corrupción, pues mira, pareciera que es inherente a nosotros, pareciera que es un problema injertado a través de esta conquista, pareciera que siempre fuimos, antes de ser esta civilización que ahora somos, ya lo tenían nuestros ancestros. Entonces, si a mí me lo preguntas, la corrupción somos proclives a ella. La manera correcta que yo creo sirve para combatirla y tener resultados efectivos y eficientes es hacerle ver a las personas el efecto que tiene la corrupción directamente en ellos, porque una de las grandes falacias es, pues la corrupción no tiene víctimas. Pues mira, si X o Y funcionario, exfuncionario desvió tantos millones de pesos, pues ya, mira, ya que lo detengan, a mí no me afecta mi realidad concreta, ¿no? Yo sigo viviendo mi vida con todos mis triunfos, logros, fracasos y demás. A mí no me afecta lo que haya pasado en tal o cual entidad de mi país, ¿no? O en tal o cual sexenio pasado, ¿no? Sin embargo, eso, como decía, es una falacia, porque las víctimas de la corrupción somos todos. Entonces, una de las claves es hacernos ver a todos que por la corrupción tenemos calles destrozadas o que no son atendidas. Tenemos servicios deficientes, tenemos incluso pérdida de cosas tan valiosas como son el espacios de medio ambiente, o sea, los árboles y demás. La responsabilidad social. Exacto. O fíjate nada más, a lo mejor
esos niveles tan bajos que tenemos en cuanto a desempeño escolar son resultado de la corrupción. ¿Por qué? Porque lejos también de desviar recursos que iban destinados a tal escuela o tal o cual programa educativo, hubo un funcionario o funcionaria que tomó una mala decisión o no la planeó, y a lo mejor el resultado no era el deseado porque no se diseñó bien. ¿Y eso de qué habla? Que la persona a lo mejor no estaba capacitada. Definitivamente. Y finalmente, si nos vamos por el lado empresarial, en el momento en que nos prestamos a simular que hacemos, y lo hacemos de mala calidad, lo hacemos inflando costos ¿sí? Y no proporcionando los materiales para una determinada obra que finalmente tenían un presupuesto, pues también nosotros como empresarios nos estamos adhiriendo, en este caso, a la corrupción, a los moches, ¿verdad? Y me para un agente de tránsito y me dice, la ley, el artículo tal de tal ley dice que cometiste una infracción. Primero desconozco si el artículo 15 de la ley dice eso, de entrada, porque no he tenido el tiempo o el conocimiento, más bien el interés por irme a una ley que la debo conocer, porque soy un automovilista que conduce y que tiene en sus manos la vida de su familia, la vida que va de las personas que me acompañan, incluso la gente, de la vida de la gente que va en la calle. De los que te circundan, ¿Okay? ¿sí? Y no me he dado el tiempo para leer algo que es de mi incumbencia. Por lo tanto, cuando me llega la autoridad a decirme, incumplí, fallaste, cometiste un error, pues en lugar de decir sí, sancióname porque efectivamente tuve el desacierto de cometerlo, como bien te dije, pues el hecho de no conocer la ley no me exime de no cumplirla. Uh-huh. Lo más sencillo es, a ver amigo, vamos a arreglarnos. Sí. Digo, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Sí, pero sí, cotidiano, y yo creo sí. que todos los que nos escuchan no me van a decir, ay, este hombre es muy exagerado, eso no sucede en México, ¿verdad? Entonces digo, es un ejemplo cotidiano que yo creo que todos hemos vivido. Gobiernos van, gobiernos vienen, y los esfuerzos por eliminar, abolir, o no sé cuál sea la palabra, al menos disminuir la corrupción, pues creo que no ha tenido el éxito adecuado. Sin embargo, sé que en el 2015 hubo una reforma constitucional, ¿verdad? Y se creó el Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Ha funcionado, Rodrigo? Híjole, pues sí ha funcionado, tal vez no como nosotros esperábamos, pero te voy a decir algo, mira, lo que estamos platicando ahorita, todos los que nos escuchan, y que sean mexicanos y que vivan aquí. Sí, claro, eso es importante. Van a coincidir con nuestras historias o con nuestros ejemplos, ¿no? O con nuestras posturas y opiniones. Fíjate que la lucha contra la corrupción tuvo su mayor avance en esta reforma constitucional que tú acabas de comentar, que trajo la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué pasó? Bueno, se dio en el 2015, pero fíjate que fue resultado de un sexenio plagado de señalamientos, de acusaciones, de denuncias de corrupción, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí. Y son dos momentos que seguramente todos que ahorita que los menciono los van a recordar. El primero, pues bueno, fue la lamentable desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Muy crítico y nos sigue marcando, y somos temas de conversación alrededor del mundo, y es increíble que no sepan quién fue. Exacto, imagínate hace cuánto tiempo pasó, que todavía no tenemos esta verdad histórica, ¿no? Es histórica. Los padres todavía siguen buscando la respuesta por parte de las autoridades que estaban encargadas de investigar y sancionar a los culpables de este crimen atroz. El segundo momento o evento, recordarás, es la Casa Blanca de la esposa, de la entonces esposa o de la ex primera dama, Angélica Rivera, ¿no? Entonces, esos dos momentos fueron el detonante para que en el 2015 surgiera el Sistema Nacional Anticorrupción. Obviamente este sistema es resultado, fíjate, estimado Jorge, de la lucha de la ciudadanía civil organizada.
de intelectuales, de doctrinarios, de activistas y del ciudadano a pie. Recordarás mucho esa propaganda que hubo de la famosa ley 3 de 3, Sí. en donde la ciudadanía les pedía a sus políticos que aprobaran una ley que les exigiera a todos aquellos que fueran a tomar un cargo o encomienda pública que presentaran 3 declaraciones: Ujú. la de intereses, ¿Lo de patrimonio? la patrimonial y la fiscal. Esa ley 3 de 3 entró, o es producto, esa propuesta de la ley 3 de 3 que se cantaba en estas marchas y que se exigía a los diputados y senadores y políticos del país en ese entonces, tuvo su efecto concreto en una ley que se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también surgió y se promulgó con esta reforma del 2015, y que esta ley es parte integrante del marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Y sobre esta ley va a tratar este curso de responsabilidades administrativas práctico. ¿Por qué? Porque mira, una de las novedades y efectos buenos que tuvo el Sistema Nacional Anticorrupción, por eso contesté de manera positiva la pregunta que me hiciste hace un momento, es que anteriormente a la responsabilidad administrativa de servidores públicos descartaba de responsabilidad al particular. Ujú. Y eso no podría seguir operando, porque fíjate, Jorge, para que un servidor público cometa un acto de cohecho o de corrupción extorsiva, necesita, si quieres, un cómplice, por así decirlo, ¿no? Un particular que se preste a eso. Entonces, antes del 2015, pues el particular, si entraba en cohechos o en este tipo de situaciones corruptas, pues no era sujeto de responsabilidad administrativa. Claro. Ahora, con esta ley de 3, ahora llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas, sí se contempla al particular como un sujeto equiparado al servidor público y es sujeto de sanción, lo cual es una proeza desde el punto de vista histórica de la lucha contra la corrupción, además de que es una novedad en el mundo del derecho, por así decirlo, porque ahora equiparamos a esta persona particular con las mismas responsabilidades o el mismo nivel de intensidad de responsabilidades que un servidor público corrupto. Alguien decía, un maestro nos decía en una clase, dice, mira, es que tanto peca el que le agarra la pata a la vaca, no, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Exacto. Entonces, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas es la que regula al servidor público por cuanto hace a su deber de responder. Entonces, ahí fíjate que vamos a encontrar en esa ley algo que se conoce como faltas administrativas y que no dejan de ser nada más como conductas que se señalan y se describen de manera clara y que tienen una sanción por si tú las haces o tú las actualizas, ¿no? Okay. Entonces, esas responsabilidades administrativas, mi estimado Jorge, nos rigen a todos los que somos servidores públicos, ya sea de un municipio, ya sea de trabajador del Poder Ejecutivo del Estado, o de la Federación, o de organismos de carácter nacional. Todos estamos en la misma bolsa y somos obligados en esa relación con el Estado por cuanto hace a la disciplina que nos tienen que imponer cuando nosotros cometamos una infracción. Ok, oye, a ver, tengo varias preguntas, Sí, esto está muy interesante. A ver, esta ley es la que entonces a los ciudadanos es por la que nos obligan a presentar nuestra 32D para cualquier trámite como una responsabilidad administrativa, porque ahora para todos los trámites preséntame tu declaración, tu 32D de tus obligaciones fiscales. Yo siempre he dicho, bueno, si voy a tramitar una fianza, ¿por qué tengo que presentar la 32D? Voy a concursar para un curso, para una capacitación como institución, preséntame la 32D que estás al corriente de tus obligaciones fiscales. Pues es responsabilidad entonces, ¿no? Como sociedad, presentarlas. Sí, mira, nosotros como mexicanos tenemos la obligación de atender estas obligaciones fiscales para con el Estado, con el gobierno mexicano, sí, ¿no?
Lo que tú acabas de señalar es importantísimo, Sí, porque claro. fíjate, en un régimen democrático que pretende ser transparente, que pretende cumplir con estos estándares internacionales de competencia, requiere de los mejores ciudadanos honestos, comprometidos y sobre todo en la intención de cumplir con estas obligaciones, porque eso únicamente va a traer procedimientos sanos, procedimientos transparentes. Y esta ley general de responsabilidades administrativas sí obliga a todas aquellas personas que quieran ingresar o que ingresen o que estén ya laborando en el servicio público a presentar periódicamente su declaración de interés, Sí. su declaración fiscal y su declaración patrimonial. Mundial. Es una proeza. Antes no lo teníamos y esto debe considerarse un logro de todos esos mexicanos y mexicanas que estuvieron comprometidos y hartos de lo que estaba pasando hace no mucho. Rodrigo, 2015-2022 no es mucho tiempo, en aspectos jurídicos, ¿no? Y sobre Claro, todo... no es nada, ¿sí? No es nada, no es nada, y sobre todo porque pues el mundo cambia, la globalización todos los días nos da cambios nuevos en todos los aspectos, no solamente en el económico, sino también en aspectos jurídicos, legales, porque finalmente estamos inmersos en el mundo y vivimos retroalimentados por el mundo. ¿Tú crees que en este periodo tan pequeño esa ley ha permeado? ¿Realmente crees que ha tenido resultados o es una ley que está como muchas leyes que hay en México que se promulgan, que son aprobadas, que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pero que en el momento de ejecutarlas pues no lleguen a ser tan profundas? Perdón que te haga la pregunta, tú eres un experto en derecho, tú eres un experto en temas legales, yo soy solamente un ciudadano que lee y que vive la realidad. Y yo te pregunto, ¿serán suficientes 7 años? ¿Será suficiente será un tiempo suficiente para que la globalización no nos gane y antes de que se termine de implementar todos los artículos y podamos ver resultados, ya el mundo nos está exigiendo otras cosas totalmente diferentes? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista de abogado, de servidor público? Pues mira, también dices en otro de los clavos importantísimos sobre los que va a tratar el curso y sobre lo que tiene que ver con esta lucha contra la corrupción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es parte integrante del marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, como dije hace un momento, es un avance bueno. No cumple con las expectativas que teníamos, pero es un avance formidable. Sin embargo, tiene muchos defectos desde su creación y desde su diseño. La Ley General de Responsabilidades Administrativas no escapa a esta falencia, porque fíjate, nosotros, y digo nosotros servidores públicos, y en particular tu servidor, que es operador del régimen de responsabilidades, encontramos las mayores dificultades en la propia ley que regula todo esto, ¿no? Porque si bien es cierto, es una ley novedosa, tiene cosas muy buenas, es un avance en el sistema jurídico de responsabilidades, es una proeza de una lucha social, tiene defectos, antinomias, ambigüedades y lagunas que dificultan su operatividad. Lo lamentable, mi estimado Jorge, es que estas falencias abonan a la impunidad. Sí, claro. Porque es una exigencia técnica jurídica muy alta la que se requiere para quienes operan esta ley. Te comento y te adelanto rapidísimo. Esta ley ahora contempla, a diferencia del régimen pasado, todo lo que sucedía antes del 2015, contempla a 3 autoridades nuevas, que son las que van a investigar, sancionar y llevar a cabo el proceso para castigar al servidor público que incumpla con alguna de las mandatos que tiene la misma ley, ¿no? Es una proeza tener a 3 autoridades, porque fíjate, una se llama autoridad investigadora, la otra es autoridad sustanciadora,
Y una tercera es la autoridad resolutora. Sus propios nombres nos ayudan a entender qué hacen y su naturaleza. La autoridad investigadora es la que va a investigar al servidor público o particular cuando tenga conocimiento de algún hecho relacionado con corrupción. La autoridad sustanciadora es la que dice, bueno, una vez terminada la labor de la autoridad investigadora, tiene que formular algo que se conoce como un informe de presunta responsabilidad administrativa, donde dice, bueno, pues yo investigué a este servidor público y sí encontré elementos que a mí me permiten, más allá de toda duda razonable, concretar que él sí cumplió, con estas normas, ¿no? La autoridad sustanciadora tiene una labor importantísima porque fíjate, es ella la que va a emplazar al servidor público investigado y le va a decir, mira, aquí está este informe de presunta responsabilidad administrativa donde la autoridad investigadora dice que tú eres responsable de tal o cual situación. Ten y defiéndete. Ok, bueno, el servidor público o ex servidor público en muchos casos va a decir, bueno, pues aquí está este informe, lo voy a analizar, voy a asesorarme jurídicamente con un experto, que es lo recomendable, y voy a presentarme ante esta misma autoridad sustanciadora a celebrar una audiencia que se conoce como audiencia inicial. Entonces, ahí el servidor público investigado va a defenderse, va a manifestar todo lo que le favorezca y presentar esas pruebas que le ayuden a desvirtuar esas acusaciones que la investigadora le formuló. Pasado este lapso y este momento, va a ser una tercera autoridad ajena a estas dos y que no tiene nada que ver, ni siquiera hay una relación ni indirecta, ni cercana, ni lejana, ¿no? Son dimensiones, o mejor dicho, son dimensiones separadas. Se llama autoridad resolutora. Ella va a decir, bueno, pues aquí estuvo la investigación, aquí está el informe de la autoridad investigadora, aquí están las pruebas y argumentos del sujeto investigado, del servidor público, voy a ver si efectivamente la investigadora tiene razón o el sujeto investigado la tiene. Ahí fíjate que se contempla, o podemos verlo como un juicio, donde uno, si quieres verlo así en términos muy llanos, demanda y el otro resiste. Uno acusa y el otro está desvirtuando esas acusaciones, y esta autoridad va a decir, bueno, pues aquí no hay elementos para determinar la culpabilidad del sujeto investigado, servidor público, ¿no? Por lo tanto, no sanciono y queda sin ningún tipo de responsabilidad. Caso contrario, pues sí, la autoridad investigadora hizo un excelente trabajo, respetó los derechos humanos del investigado, cumplió con todo lo que dice nuestra Constitución y lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las pruebas que el sujeto investigado presentó no fueron suficientes para desvirtuar estas acusaciones, por lo tanto, lo sanciono con una de las sanciones que la misma ley señala. Así, en términos sencillos, podemos ver a esta Ley General de Responsabilidades, pero en estos 5 minutos que te acabo de comentar, hay muchos huevos. No, me imagino. Bueno, mira, finalmente sabemos que México tiene una normatividad muy robusta, o sea, porque sabemos que tenemos leyes sí, para todo, ¿verdad? Y tenemos, y en teoría los ciudadanos nos deberíamos de sentir protegidos, en este caso porque la ley alineada con la Constitución pues nos protege nuestros derechos humanos, nuestros derechos como seres humanos, como ciudadanos mexicanos. Lo que tú me platicas, pues dices, es derivado de una ley, sí, y me da la opción de tapar el pozo cuando ya el niño se ahogó, es decir, ya cometí el error, pues bueno, pues ahí está la ley que me defienda, ¿verdad? Y pues qué padre, ¿no? Pues ahí estoy. Pero, ¿por qué llegar hasta ese momento cuando si yo soy un ciudadano un servidor público, pensemos en un presidente municipal, que el pueblo votó y confió en mí, ¿por qué tengo que llegar
a ese extremo. Nada más porque, bueno, pues la ley me protege, pues si yo lo hice bien, pues se lo voy a poder demostrar a la ley, pero ¿por qué? ¿Qué significa eso con los presidentes municipales? Desconocimiento, preparación, falta de interés, o simple y sencillamente el llegar al extremo de que, pues, como lo estoy haciendo bien y tengo todas las pruebas, pues no importa que me observen, después me defiendo. ¿Qué opinas? Bueno, yo insisto, nuestro servicio público, municipal, estatal, federal y hasta nacional, tiene entre sus filas a mexicanos y mexicanas verdaderamente comprometidos con hacer bien las cosas. Lamentablemente siempre hay elementos que no tienen esta convicción o sencillamente se sirven del servicio público, ¿no? Y como tú dices, y viene al comentario de lo que acabo de explicar, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es materia de este curso, tiene muchísimas antinomias, lagunas que dificultan eso precisamente, el sancionar correctamente. Por eso la exigencia de la exigencia técnica o de conocimiento de los que integran las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras es altísima. Ahora, otra situación también hay que aclarar es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas está para sancionar. Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción hay mecanismos que previenen, como tú bien dices. Bueno, ¿y a mí de qué me sirve un remedio paliativo si no hay un remedio preventivo, no? ¿De qué me sirve? A ver, pues ya hacen hoyos, los voy y los tapo, pero mejor evito que, exacto, sí, mejor evito que hagan hoyos, ¿no? Claro. La efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción está condicionada a su propio diseño. Dentro de este sistema, y por sistema entendamos un conjunto de autoridades que se ponen de acuerdo, exacto. Como sistema. Exacto, así es. Dice, nos ponemos de acuerdo, nos rige una ley, vamos a trabajar de manera conjunta, porque el Sistema Nacional Anticorrupción se ve integrado por otros sistemas, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización, e incluso hasta el Sistema Nacional de Archivos. Como sistema. Exacto. Todos interactuando. Todos interactuando con vasos comunicantes perfectamente coordinados en una acción coherente regida por una ley, ¿no? Pero, ¿qué crees? También tiene fallas, ¿no? Hubo hoy un maestro que nos decía, pues mira, pareciera que los legisladores de ese momento hicieron mal el diseño de la ley y del sistema, precisamente a lo mejor para favorecerse, ¿no? Es algo discutible, pero quienes somos operadores del Sistema Nacional Anticorrupción en su vertiente del régimen de responsabilidades administrativas para servidores públicos, tenemos un reto muy difícil porque no encontramos a veces el apoyo esperado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y créeme que somos muchos, así como tu universidad, así como la sociedad civil organizada, así como los propios servidores públicos de este estado, de este municipio, en querer hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, momentos como este que tú nos permites hablar de un tema tan importante que, como viste, no solo abarca al servidor público, abarca a la ciudadanía, abarca a un país, no solo a su gobierno, ¿no? Son valiosísimos, ¿no? Porque entre más difundamos estas ideas, lo que está pasando, el fenómeno como tal, habrá más personas atentas a lo que sucede, ¿no? Claro. Rodrigo, a ver, yo tengo otra pregunta que quiero que nos aclares, o que nos expliques más bien. Que nos expliques, porque aclarar quiere decir que tengo duda. No tengo duda, lo desconozco. Tú eres muy joven, pero a tiempo atrás, pues prácticamente, aunque no era algo que estuviera escrito, era muy deseable que quien estuviera al frente del país, de un estado, fuera licenciado, fuera abogado, porque bueno, se suponía que era el que conocía. Ahora tú sabes que no es un impedimento ni siquiera tener carrera para estar al frente de un municipio. Lo más grave a veces se complica cuando escuchamos y leemos en la prensa, pues que hay municipios en que el presidente municipal no sabe leer. Sí, es cierto, ¿sí? Es cierto. Ok, entonces mi pregunta es, ¿qué pasa ahí con la responsabilidad administrativa, con este mundo tan complejo de leyes que nos estás
platicando, porque definitivamente las dominas, nos puedes explicar, y aquí podemos estar 5 horas y vas a seguir hablando, porque vas a tener respuesta de todo, porque no solamente eres un teórico del derecho, eres práctico, porque estás inmerso en el régimen. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, tienes elementos teóricos y prácticos para discernir, y eso es precisamente lo que te enriquece como profesionista. Pero ¿qué pasa en esas situaciones en donde leemos en la prensa que el presidente municipal no sabe leer? ¿Qué pasa con este mundo tan complejo de leyes, que si bien están diseñadas para resolver problemas, o a veces los mismos vacíos los complican? Entonces, ¿cómo resolverlos? Ahí me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Porque tú crees que algún punto importante de alguna ley tuviera que solicitar algún requisito mínimo de escolaridad para alguna persona que fuera a desempeñar un cargo público, o eso mismo iría en contra de la Constitución por quitarte un derecho como ciudadano a un cargo de elección popular? ¿Qué me puedes decir ahí? Pues bueno, es otra pregunta que evidencia lo que lo que nosotros como país tenemos, ¿no? Y somos. Pues fíjate que ahí habrá que atender, yo creo que a 2 circunstancias. Primero, todos nosotros, por el simple hecho de ser personas, tenemos derechos humanos, ¿no? Que están relacionados con la dignidad, que es un concepto trascendental y filosófico que impera en la conceptualización de la persona. Entonces, bueno, habrás escuchado y todos sabemos seguramente de los derechos humanos. Uh-huh. Sabemos que los tenemos, pero ¿cuáles son? Pues son muchísimos, porque unos están contenidos en instrumentos internacionales, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, la Convención Americana de Derechos Humanos, y así podemos citar. De los que México es parte y que no puede contradecir. Exacto, así es. Y otros tenemos de fuente nacional, los que están reconocidos en nuestra propia Constitución, en otras leyes y en desarrollos jurisprudenciales. Que obviamente no pueden contradecir a la normatividad internacional de la que México es parte y México acepta. Así al es. ser parte. Así es, ahí nada más una acotación. La figura del arraigo es una figura desarrollada en la Constitución. Pero fíjate que es una figura prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual, como tú bien dices, México es parte y por lo tanto acepta todo lo que esa convención dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues fíjate, tenemos un desarrollo de una figura a nivel constitucional, por lo tanto es constitucional para nosotros, pero que es rechazada por la convención. Entonces tenemos una norma en la Constitución que es inconvencional. Es todo un tema muy interesante que a veces complica mucho a los operadores jurídicos, pero tiene toda la certeza tu comentario de que México acepta esos tratados porque los ratificó y su contenido es obligatorio para el gobierno mexicano y todas las autoridades. A lo que iba yo es que dentro de todo el catálogo de derechos humanos que tenemos derechos políticos electorales. Muy bien. Los cuales dicen que nosotros podemos votar y ser votados. Tenemos el derecho a aspirar a la toma de decisiones de nuestro gobierno y de nuestro país. Y ese derecho no puede verse limitado por un grado de escolaridad. No puede ser relativo a un grado escolar, porque sabes que es un derecho humano y claro, es relativo a la dignidad de la persona. Yo sabía que había una respuesta, lo que pasa es que no sabía yo dónde estaba, pero efectivamente es algo bien interesante. Rodrigo, qué interesante esto de la responsabilidad administrativa, y tus conocimientos nos llevan a estar aquí 2-3 horas, pero ahora ya quiero que me platiques sobre la razón por la que estás aquí y que queremos invitar a nuestro auditorio, sobre el curso de responsabilidades administrativas que vas a ofrecer aquí en la Universidad Central de Veracruz. Quiero que me digas, en primer lugar, a quién va dirigido, quiero que me platiques cuál será la temática que va a contener, las posibles fechas, los horarios, etcétera, etcétera, para que toda nuestra audiencia pues se apunte. Yo seré el primero, porque al final de cuentas estoy al frente de una institución y eso pues me obliga a cumplir
a cumplir con responsabilidades, ¿verdad? Que no puedo postergar ni puedo decir, pues, no pasa nada. Claro que pasa porque tengo la responsabilidad de educar estudiantes, ¿verdad? Exacto, de formar personas, claro. de constituir profesionales que son los que van a resolver problemas de esta sociedad. Claro. ¿No? Además tengo una carrera de ciencias políticas y tengo una especialidad en marketing político que finalmente, y estamos por abrir la licenciatura en Derecho, entonces estoy inmerso en el problema y por lo tanto pues es interesante conocerlos. Platícanos brevemente, porque te vamos a seguir invitando para que nos hables ya de temas específicos de tu curso, porque seguramente va a estar muy interesante. ¿A quién va dirigido? Pues mira, está dirigido a todos aquellos servidores públicos que integren los órganos de control interno de sus autoridades. Es decir, los ayuntamientos tienen el órgano interno de control, las secretarías de despacho también tienen sus contralorías internas. De hecho, el gobierno de Veracruz tiene su Contraloría General. También estos organismos u órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, los que a la Constitución les da este carácter, es decir, no son ni poder ejecutivo, ni son poder legislativo, ni son poder judicial, pero hacen labores igual de importantes, ¿no? Va dirigido a todos ellos, ¿no? También va dirigido a aquellos abogados postulantes en materia disciplinaria. Imagínate, Jorge, que un servidor público se le inicia una investigación por esta autoridad que mencionamos, que es la autoridad investigadora, pues obviamente requiere o es deseable, además de que es un derecho humano reconocido en la Convención Interamericana, que goce de una defensa desde el momento en que tiene conocimiento del inicio de una investigación que pueda afectar su esfera jurídica, ¿no? Va dirigido también a abogados que vayan a defender a estos servidores públicos. Deben de tener los elementos para defenderlos, porque si no, ¿cómo los van a defender? Exactamente. También va dirigido a todos aquellos servidores públicos, porque imagínate, muchos dirán, bueno, pues yo no voy a tomar el curso práctico de responsabilidades administrativas porque yo ni soy autoridad investigadora, ni soy substanciadora, ni siquiera estoy dentro de del órgano interno de control o de la Contraloría General de mi trabajo, ¿no? Pero eres servidor público. Entonces, eso por esa sola situación, tú eres susceptible de verte en algún momento sujeto a una investigación. Muy Entonces, bien. Imagínate, si te llega una investigación y como en el ejemplo que poníamos, oye, pero si no conoces la ley, no sabes quién la dictó ni qué obligaciones tienes, pues va a ser un panorama muy difícil para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Mira, el curso de responsabilidades administrativas va a versar sobre aspectos generales. Vamos a ver entonces qué son los servidores públicos, la distinción que hay con los funcionarios públicos, el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y de hecho son 3 sesiones, estimado Jorge, van a ser todas sabatinas, son sesiones síncronas, es decir que su servidor va a estar el sábado a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde durante 3 sesiones. Ahí en una situación de una plataforma de Zoom o como disponga nuestra universidad, estaré con los alumnos o los interesados en cursar este curso, ¿no? Entonces la primera sesión va a ser Sistema Nacional Anticorrupción, del que estuvimos platicando tan intensamente, porque es un tema apasionante, la verdad. No, me imagino, más para ti, ¿no? Que estás inmerso en él. Sí, pero fíjate ahorita que mencionamos estos casos de Ayotzinapa y la Casa Blanca, yo estoy seguro que todos dijimos, bueno, es que en ese momento yo estaba en la licenciatura, es que en ese momento yo estaba de Halloween, o sea, todo es historia reciente. Claro. Como tú dices, es prácticamente nada en cuanto a tiempo, ¿no? La segunda sesión va a ser ya el sistema de responsabilidades administrativas, reglas y autoridades competentes. Ahí, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los principios que rigen la actuación de los servidores públicos, porque mira, la Constitución en su artículo 109, fracción tercera, primer párrafo, nos señala 5 principios que rigen el servicio público en el país. Si esos principios nosotros como servidores públicos no los observamos o los transgredimos,
¿qué crees? Somos sujetos de responsabilidad administrativa. Me imagino. Entonces es ideal, necesario y sobre todo impostergable, Analizarlos. exacto, conocerlos, analizarlos. Discutirlos. Exacto. Porque la ley es para discutirse, definitivo. La ley es para interpretarse, mi estimado amigo, porque Sí. muchas de las veces se dice que la Constitución dice lo que se dice de la Constitución, porque pareciera que el texto es tan literal, pero ya cuando llegan los expertos en interpretación jurídica, no. Cuando dice todos debe decir tal cosa. Sí. Exacto. No, claro, o sea, finalmente, yo siempre he dicho, los abogados gozan con martirizar a los que los contratamos, porque comienzan a interpretar la ley y entonces decimos, pero yo no lo había visto así, ¿verdad? Y entonces vienen, como dicen en mi pueblo, los asegunis. Sí, así es. Vienen los asegunis y entonces resulta, pues que sí tengo un problema, ¿verdad? Así es. Así es, qué interesante, ¿qué más? Y en esa segunda sesión también vamos a ver qué debemos entender por responsabilidad de los servidores públicos. Aquí dimos una pequeña plática en términos, digamos, llanos si quieres, no tan técnicos, pero en la segunda sesión vamos a ver su definición concreta basada en la Constitución, en la Ley General, acorde con el Sistema Nacional de Anticorrupción y sobre todo en aspectos jurisprudenciales de nuestra Suprema Corte y aspectos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En la tercera sesión, solo estoy mencionando algunos contenidos, claro, y en la tercera y última sesión vamos a ver el procedimiento de responsabilidades administrativas como tal, desde la naturaleza y facultades de la autoridad investigadora, que es yo creo que de las tres autoridades es la más importante, y decía un maestro, yo le temo más caer bajo una investigación de la autoridad investigadora en materia administrativa que bajo la investigación de un fiscal o un ministerio público. ¿Por qué? Porque la autoridad investigadora, estimado Jorge, tiene facultades, ¿cómo explicarlo? Muy fortalecidas o muy elevadas, algo que a lo mejor no se da en otro tipo de materias, ¿no? Imagínate que una autoridad investigadora pueda hacer revisión de tu situación bancaria. No le es oponible el secreto bancario. Entonces, terrible, ¿no? Pero real. Exacto, digamos, terrible si cae en malas manos, pero Sí. si se usa de acuerdo a la ley, con discreción y, digamos, atendiendo todos los parámetros y respeto de derechos humanos, pues imagínate el potencial que tiene esta autoridad investigadora al llevar a cabo su labor, ¿no? Otra cosa que vamos a hacer en la tercera sesión es cómo inicia una investigación, las diligencias que nosotros, digamos, los que impartimos el curso, recomendamos. Otra cosa bien importante, y lo mencionamos acá, ¿qué es el informe de presunta responsabilidad administrativa? Muchos de nuestros amigos que nos escuchan y que a lo mejor son parte integrante de un órgano interno de control o son autoridades investigadoras, tienen la noción de cómo formular un informe de presunta responsabilidad administrativa. Nosotros vamos a darle las pautas y recomendaciones argumentativas y fundamentadas de cómo debería ser un informe de presunta responsabilidad administrativa para que adquiera esta certeza y esta seguridad y tu investigación pues sea efectiva, ¿no? Y algo bien interesante, Jorge, fíjate, y por lo cual es digamos, el cariz más llamativo que tiene este curso práctico. En cada una de las sesiones vamos a otorgar el espacio de 1 hora para que los participantes expongan casos prácticos. Excelente. Muchos a lo mejor digan, bueno, pues yo sí soy una autoridad investigadora, pero fíjese usted que a mí me llegó una investigación por nepotismo, pero haga de cuenta que no era el hijo, sino el sobrino del primo. Entonces, ese tipo de situaciones, nosotros vamos a dar nuestra opinión técnica con base en la experiencia que hemos tenido a lo largo de ser operadores en este régimen, ¿no? En cada sesión va a haber este momento ideal para que ellos se expongan, ¿no? Y se vayan nutridos. Y otra cosa bien importante, Jorge, la actuación de las autoridades investigadoras y demás, pues finalmente tiene que formularse en actos concretos y materiales, que viene siendo pues un acuerdo de inicio o un expediente o el informe de presunta responsabilidad o un oficio que ordene una diligencia. Nosotros vamos a diseñar y formular con los participantes del curso y a explicar estos actos y se los vamos a transmitir para que ellos se lleven una idea si es que no la desconocían
o a lo mejor si ya tienen operando, digamos, sus formatos o sus acuerdos, pues se lleven esta opinión nuestra fortalecida con criterios jurisprudenciales, interpretaciones de la ley y sobre todo desarrollos que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y algo primordial, estimado Jorge, fíjate que la doctrina nacional en materia disciplinaria es aún incipiente. ¿Por qué? Porque como lo comentábamos y tú bien decías, pues es una materia nueva. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, si bien es cierto que surgió de la reforma constitucional de 2015, se promulgó en el 2016, pero entró en vigor en el 2017. Entonces tenemos... Eso es el tiempo. Exacto, entonces todos nuestros doctrinarios, maestros, investigadores, apenas están lanzando sus libros y sus desarrollos doctrinales. Nosotros les vamos a proporcionar doctrina digitalizada especializada. Excelente. Entonces van a llevar este momento, aparte de la capacitación y el curso como tal en las sesiones, un momento para exponer sus dudas prácticas o casos concretos que ellos tengan ahí que deseen exponer. Los formularios, no me gusta decir machotes, pero bueno, los formularios sobre un acuerdo de inicio, un acuerdo que ordena una diligencia, un formato, si quieres, de un informe de presunta responsabilidad y aparte la bibliografía especializada digitalizada. Todo eso se van a llevar a todos los participantes de nuestro curso de responsabilidades administrativas, que es un primer curso porque es aspectos generales. Hay otros cursos que ya vemos la prueba en materia disciplinaria, diligencias dentro de la investigación o los recursos que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o algo bien importante pero que a la vez es muy difícil, el cumplimiento de las resoluciones en materia disciplinaria. Eso es materia de otros cursos, pero por vía de mientras son 3 sesiones. Dosificado Exacto. El conocimiento, no, sería imposible. Mira, yo creo que aparte de tu expertise en la materia, y me canso de repetirlo, no me canso de repetirlo más bien, de que cuando se conjuga la teoría con la práctica, pues definitivamente el conocimiento se potencializa, y esos dos aspectos tú los tienes y estás formado profesionalmente con un perfil sólido en el derecho, y aparte estás ejerciendo la responsabilidad administrativa, y eso pues definitivamente hace que tengas un perfil ideal para ofrecer este curso, y a la Universidad Central de Veracruz le encanta tener un aliado como tú para seguir promocionando nuestra educación continua. Otro aspecto que yo resalto es que el curso sea en línea, sea virtual. Si bien es cierto que la educación virtual no es precisamente lo mejor desde mi punto de vista, porque pues le quita el contacto al participante con el expositor, y bueno, sí acerca comunidades, y entonces esto nos va a permitir que desde la comodidad de tu casa algún funcionario que esté en Las Chuapas o que esté en Pánuco, pues esté tomando el curso con el expositor aquí en Jalapa, ¿verdad? Y eso pues te ahorra costos, te ahorra tiempo y te va a ahorrar una serie de imprevistos que no puedas en este caso sortear, como desplazarme los fines de semana a tomar un curso. Pues yo te agradezco muchísimo, y vamos perdón, ¿tienes alguna fecha probable para iniciar el curso? Quizá podemos decir octubre, septiembre. Mira, yo creo que estaríamos tal vez el segundo sábado, fin de semana del mes de septiembre, ¿no? Del mes de septiembre. Le decimos a nuestro auditorio que esté pendiente de la convocatoria, que la publicaremos muy pronto en nuestras redes sociales y en las redes sociales de nuestro ponente, ya con las fechas exactas del curso, pero que se vayan preparando, que en septiembre vamos a tener un curso de calidad, como todos los que impartimos aquí en la Universidad Central de Veracruz, con grandes ponentes como eres tú, amigo. No, sí. Pues muchas gracias por la invitación, y mira, acabas de tocar ahorita uno de los puntos relevantes sobre este tipo de educación a distancia que sufre de muchos estigmas, pero que a la vez tiene muchas potencialidades y muchas virtudes, ¿no? Dijiste que puede acompañarnos alguien que esté en Las Chuapas o en Pánuco, pero ¿qué crees?
la materia de responsabilidades administrativas, al verse regida por una ley general que opera en todo el país, pueden acompañarnos personas de cualquier entidad de la República. Entonces, si gustas, o imagínate esto, un servidor público de un ayuntamiento de Baja California Sur. Claro. Dice, oye, me acaban de dar esta encomienda, tengo todo el interés de cumplir y de servir, y hay un curso práctico de lo que yo voy a hacer. Claro. Pero es hasta Veracruz. Es hasta imposible. Jalapa. Y 3 semanas y 3 fines de semana. Imposible. Exacto. Pero gracias a esta virtualidad y estos esquemas de educación a distancia, podemos podemos acercarle este servicio y esta capacitación a todos, ¿no? Así es, estimado. Acercar comunidades y sobre todo, bueno, yo siento que es un momento importantísimo para quienes tienen responsabilidades, en este caso cargos públicos, pues que también inviten a su equipo colaborador, porque quizá una persona como un servidor que no tiene formación en derecho, absorber esa gama de conocimientos en 3 sesiones que nos vas a dar, bueno, pues sería prácticamente imposible. Sin embargo, si traigo a mi asesor jurídico, seguramente tendrá un mayor impacto porque es el que me va a asesorar de manera directa. Yo voy a estar capacitado porque voy a entender, voy a formarme en el marco normativo y voy a aprender lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer, lo que me causa una falta, una sanción, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está mi abogado, mi asesor jurídico, para que sea el que me guíe y me explique con puntos y comas lo que quiso decir el expositor. Entonces, pues creo que es una excelente oportunidad para que todo el público, pues ya no del Estado, pues tú bien lo dices, del país, pueda tener la oportunidad de acceder a una educación continua, una educación pertinente, de calidad y actualizada, en la voz de un experto en la materia. Te agradezco mucho tu presencia en el podcast de la Universidad Central de Veracruz. Vamos a sacar la convocatoria en fecha próxima, nos das tus fechas, los informes. Obviamente van a poder pedir informes aquí en la universidad, pero si tú tienes algún WhatsApp o alguna página donde también te puedan acceder a tu información, nos la haces llegar y con gusto la incluimos en nuestra publicidad. Por lo pronto, un placer, amigo, que hayas estado con nosotros. Reiterarte mi agradecimiento, mi gratitud por estar con nosotros, por haber escogido a la Universidad Central de Veracruz como el escenario de tus conocimientos, el escenario para compartir tus conocimientos a toda la comunidad del país. Y quiero decirle a nuestro auditorio que lo que comenta nuestro amigo, de que es una persona que cumple con su responsabilidad administrativa y cuando ha estado al frente de puestos importantes en el gobierno del Estado, un servidor les puede decir que efectivamente es una persona honesta, es una persona que tiene la camiseta bien puesta por el lugar en el que trabaja, pero también no pierde de vista en ayudar a las personas que tenemos la razón en ese momento. Yo se los puedo decir con toda seguridad porque lo pude comprobar, y gracias a esta intervención de mi amigo en un momento que estaba obstaculizando un trámite administrativo de la universidad, gracias a su intervención salió adelante. Entonces yo puedo decir que no solamente es teórico, sino también práctico, y también un ser humano que cumple con su responsabilidad administrativa. Muchas gracias, amigo, y te esperamos en fecha próxima, y seguramente tu curso será un éxito como todo lo que tú haces. No, pues amigo, me deja sin palabras. La verdad, agradezco estos generosos comentarios de tu persona, y como tú dices, precisamente nos conocimos cuando tu servidor era un funcionario público. Claro, estatal, ¿no? Pues por eso lo puedo decir, que cumples tu responsabilidad. No, claro. Cumples tu responsabilidad. Y yo siempre he dicho que me gusta a mí a servir a Veracruz desde su gobierno. Entonces, creo que estoy en un excelente lugar, una persona comprometida con la educación y que sabe que la capacitación continua y permanente es la clave
para no solo para el triunfo personal, sino para el triunfo social. Muy Muchas bien. gracias, estimado Jorge. Gracias, amigo, gracias. Muy buenas noches a todos. Soy Jorge Rafael Pérez Moreno desde el podcast de la Universidad Central de Veracruz. Nos vemos en nuestro próximo episodio.